Buenos días a todos, espero que todos estéis bien, que estéis siguiendo esto. Nos han dicho que nos estabais siguiendo a través del sistema online. Yo lamento que no estéis aquí en este sitio de minas de principios, yo creo que finales del 19, principios del 20, de mármol. Hace un poco frío aquí dentro, pero bueno, yo creo que os hubiese venido bien, yo creo, para convenceros o para ver que este mundo de las carreras STEM pues hoy tienen mucho futuro, como han tenido pasado y como tendrán siempre, ¿no? Voy a presentarme, soy Arcadio Gutiérrez, soy director del Club Español de la Energía y, bueno, estoy implicado con Aemener y con todos estos, lo que supone fomentar las vocaciones, ¿no? Fomentar las vocaciones por técnicas especialmente. Aquí tenéis en la mesa todos ingenieros, o sea que somos de distintas ingenierías. Esto yo creo que cada vez está tendiendo más a unificarse. Ingenieros industriales, ingeniero de minas, yo soy ingeniero de caminos, hay de todos los oficios, de ICAI, etcétera, ¿no? Por tanto, yo me gustaría, y luego todos ellos, que os lo presentaré ahora, también me gustaría deciros un poco las ventajas que nosotros le vemos, ¿no? Los que hemos llevado toda una carrera profesional dentro del mundo de la técnica, entendida técnica, tecnología. Bueno, a mí me ha parecido muy bien. Yo creo que son unas carreras que sí, que son difíciles, que siempre lo han sido, pero bueno, las cosas difíciles se hacen de joven, ¿no? Y por tanto yo creo animaros a que lo hagáis y que lo penséis dentro de vuestra carrera. Por otro lado, yo creo que son unas carreras que tienen muchas aplicaciones, ¿no? Quizá, como comentaba ahora, os presentaba José María del Macho, cuando estudiamos, cada uno estudiamos una cosa un poco diferente, pero la tecnología de base, el mundo de las matemáticas, el mundo de la ciencia, pues evoluciona, pero si tú mantienes los temas básicos, yo creo que eso ayuda mucho en la vida para hacerlo. Por tanto, yo os animo a seguir este camino, en el caso de las mujeres. Bueno, cuando yo estudiaba, pues yo creo que la primera mujer ingeniera de minas me parece que fue el año 74, creo que fue Lola Norte, que yo la conozco bien, y en ingeniero de caminos me parece que fue en el 73 aproximadamente, ¿no? En unas escuelas como estas, la Escuela de Minas, pues yo creo que es del siglo XVIII, la Escuela de Caminos empezó en 1802, cuando el sistema reformista de Agustín de Betancourt, o sea que ha cumplido más de 200 años, y en la Escuela, por ejemplo, industrial, eso fue 50 años después, 1850 aproximadamente. Quiere decir que son carreras consolidadas que vienen del sistema tradicional francés de las Grandes Écoles y que dan una formación básica que yo creo que luego, y ya lo veréis aquí cuando les preguntemos, cada uno de ellos han ido aplicando en la vida como vaya. Pero la formación básica es la que yo creo que ha hecho que este país se desarrollase fundamentalmente y el gran salto cualitativo que ha dado, especialmente en la segunda mitad del siglo XX y esta primera del siglo XXI, el país en cuanto al conjunto de la población. Por tanto, animaros a que estéis en esto, en esta revolución nueva. A finales del 19 fue una gran revolución, la ingeniería, los ferrocarriles, la electricidad, ¿no? Que tiene 150 años aproximadamente, convergió ahí, por ejemplo, la utilización del petróleo en las máquinas de vapor, las máquinas, la utilización en la Marina, ¿no? Que le dio tantos réditos al Reino Unido fundamentalmente, y todo el siglo XIX, a final del siglo XIX, pues convergieron ese mundo de las tecnologías que estamos viendo en una misma solución ahora. No, esto no es cosa mía, yo creo que mucha gente, si habéis leído artículos, piensa que estos momentos están convergiendo. Por un lado, estas tecnologías que llaman las tecnológicas, ¿no? Cuando aquí más o menos somos de tecnologías físicas, ¿no? Pero bueno, las tecnológicas de la información y las comunicaciones están rompiendo un poco el esquema y en la tradición habitual, pero también en las tecnologías que llamémosle físicas, estáis viendo ahora, si seguís un poco atentamente los periódicos, ¿no? O la televisión, ¿no? En el mundo espacial, los nuevos sistemas del SpaceX, de los nuevos temas de cohetes, los satélites, todo este mundo está teniendo un desarrollo importantísimo. ¿Qué decir de las telecomunicaciones, ¿no?
qué decir en esto que vamos a ver ahora del hidrógeno, que no es una cosa nueva, pero que tiene un salto cualitativo próximo en el próximo tiempo. Por tanto, animaros porque entramos en una época en la cual este conjunto de tecnologías, como veréis cuando acabe esta charla, pues hay una forma de utilización de hidrógeno o en otras características, todo lo ligado al mundo del carbono y al mundo del hidrógeno, que tiene unas posibilidades futuras importantísimas y que la tecnología que acabe teniendo más triunfe, que acabe siendo, pues todavía no está tan clara cuál puede ser, ¿no? O de dónde puede ser en muchísimas de las cosas. Así que yo animaros a seguir esta línea. Yo creo que aquí los que estamos vamos a animaros en esta línea, ¿no? Que veáis y que, bueno, pues yo estoy contento con mi trayectoria profesional y ha sido un tema divertido durante este tiempo. Así que para que lo que os sirva, aquí estamos. Bueno, estamos hablando de una mesa de hidrógeno, ¿no? Y diréis, oye, esto de hidrógeno, al lado hay una del coche eléctrico, aunque está ahí en otro lado, pero ayer visteis de las nucleares. ¿Por qué el hidrógeno? ¿Y por qué ahora, no? Bueno, hidrógeno es un viejo conocido aquí del mundo tecnológico industrial, ¿no? El hidrógeno se lleva utilizando, por ejemplo, los cohetes que se lanzan con hidrógeno líquido, una mezcla de hidrógeno líquido con nitrógeno que hace desde los años 60, o sea que no es una cosa moderna y que el hidrógeno es un gran combustible que tiene una densidad de energía pues como 3 veces la gasolina o 3 veces el propio gasóleo, pues eso ya se sabe desde hace mucho, ¿no? Lo que es cierto que también tiene una densidad mucho más baja y aunque un kilo sea igual, para tener un kilo de hidrógeno pues es muchísimo más complicado el volumen que tienes y por eso, oye, tendrás que utilizarlo pues con mucha más presión o que tendrás que utilizarle licuado o tendrás que utilizarle de otra manera. Pero el hidrógeno ya estaba aquí, ¿no? Y la realidad es que se está utilizando, pero fundamentalmente en el mundo de las refinerías y en el mundo del amoníaco, ¿no? Que son los fertilizantes y todo ese gran mundo. Yo creo que entre estas dos aplicaciones pues lleva el 90% de lo que en el mundo se consume, que es alrededor ahora de 70 millones de toneladas, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre con esto? Que ahora ha habido un salto cualitativo. ¿Cómo se produce el hidrógeno? Y por eso estamos en esta mesa. Bueno, fundamentalmente en un rectificado del gas natural, fundamentalmente del metano, que es CH4 para producir hidrógeno y produces CO2. Con los compromisos que estamos adquiriendo como países, con las necesidades que tiene industrias a las cuales la electrificación, industrias, transportes, etcétera, a las cuales la electrificación no tiene ahora soluciones fáciles y no es fácil que las encuentre. Estoy pensando en el acero, ¿no? El coke, que se utiliza para reducir la pirita y el mineral de hierro. Bueno, pues no es fácil que encuentres algo que sustituya. Ten en cuenta que el carbón en el mundo, que se utiliza muchísimo para producir la electricidad, pero el 15 o 20% de las 8.000 millones de toneladas, 8.000 millones de toneladas que se producen se utilizan para este otro tipo de cosas, ¿no? Y por tanto hay muchísimos procesos en el mundo, que yo os acabo de decir el acero, pero por ejemplo también el cemento. El cemento, para quemar la caliza, pues utiliza combustible que fundamentalmente viene de carbón y viene de esto. Y estos sectores, por ejemplo, el acero y el cemento, producen casi como la Unión Europea. El carbón en todo el mundo puede producir, el acero el 8% de las emisiones que se producen en el mundo y por tanto la Unión Europea me parece que es el 9%, o sea, para que veáis la importancia y no vamos a dejar en esta transición ecológica de utilizar acero o de utilizar cemento, ¿no? Y por tanto esto es un gran salto cualitativo al cual el hidrógeno producido con estos nuevos sistemas de renovables, por electrólisis. Los que habéis estudiado química en el bachiller, pues sabéis que la electrólisis le aplicas energía eléctrica al agua y lo separas, ¿no? En hidrógeno y oxígeno, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Al revés en las baterías, ¿no? Y por tanto, aplicando un sistema de electrólisis puedes producir hidrógeno y si esa energía eléctrica que le aplicas viene de una producción renovable, pues tienes lo que se llama un hidrógeno renovable, ¿no? O un hidrógeno verde, ¿no? En muchos casos. Y es como eso es una realidad. Ya sabéis que el año pasado, pues me parece que el 45% de la electricidad producida en este país
viene de renovables y el 20% adicional viene de las nucleares, quiere decir que el 60% de los 60 y tantos por ciento de la energía eléctrica que se produce en este país se produce sin CO2. Y por otro lado, como la energía renovable, especialmente eólica, solar, ha bajado muchísimo el precio, quiere decir que ya la producción de hidrógeno, no ya, todavía no, pero puede ser competitiva frente a otras producciones y por tanto el hidrógeno puede ser una solución. Y esta es la explicación de la que estamos aquí y os presento a quienes están conmigo, que saben bastante más que yo porque están ahí todo el día en esto, ¿no? Yo dedico a otras cosas. Bueno, voy a presentaros desde derecha, tengo a José Manuel Pérez Rodríguez, que es director de regulación de hidrógeno. Además, yo creo que es el único que tiene un nombre de hidrógeno en el cargo, ¿no? José Manuel, que es ingeniero de minas de la Universidad de Oviedo. Ya os he dicho que son todos ingenieros aquí que trabajan en el grupo EDP y que lleva allí trabajando bastante tiempo ya y por diversas áreas ha estado y que recientemente, ¿no? Porque del hidrógeno. No os he dicho que ha habido varias oleadas del hidrógeno, pero esta, digamos, yo creo que tiene más posibilidades de la que en el año 2002, los que tengáis interés, un famoso libro de un premio Nobel que se llama Rifkin, muy ligado al mundo renovable, escribió sobre la economía del hidrógeno. Pero esta vez muchas de las compañías que veis aquí pues han establecido o departamentos de hidrógeno o áreas de hidrógeno y las personas que veis aquí están en esto. Por tanto, José Manuel, encantado, muchísimas gracias. Aquí le tenéis a las preguntas que queráis decirles. A mi lado tenemos a Elena Hernández Ros, también es ingeniera de aquí industrial, ¿no? Industrial, Elena, ¿no? Trabaja en Enagás también, lleva unos años, no muchos, depende con quién se mire, ¿no? Estas cosas son relativas. Bueno, pues unos cuantos trabajando, trabaja en este campo del hidrógeno o ha estado es miembro del Consejo de Administración de Sun for Hydrogen, digo la pronunciación, y bueno, lleva bastante tiempo dedicada a este campo del hidrógeno dentro de las experiencias de Enagás, que tiene varias y que alguna está poniendo en marcha ahora mismo, que ya nos comentarás, ¿no? Empezando por el otro lado, voy a saltarme aquí a Paloma, tenemos a José Miguel Macho Fernández, que es responsable de ventas de hidrógeno verde en España de Siemens. Lleva también unos cuantos años trabajando, también es ingeniero industrial de aquí de Madrid y también es vicepresidente de COGEN, que es la Asociación de Cogeneradores de España, una de las dos, hay dos, de una de ellas dentro del mismo. Trabajó en empresas de ingeniería, lleva ya unos años dedicado al mundo de Siemens, la fabricación de equipos y ahora encargado de este mundo del hidrógeno y de otras cosas que nos comentará sobre la marcha. Al lado de él veis a Andrés Suárez Fernández, que también es ingeniero de ICAI, Andrés, es de Exolum, la antigua CLH, si me dejas decirlo, porque hay veces que no identificamos, ¿no? Todavía, yo ya sí, pero bueno, de la antigua CLH, como sabéis, heredera de los sistemas de transporte, logística y todo el conjunto, con una experiencia amplia en CLH, también por el mundo, ¿no? Porque estuvo en Oman, me ha contado, y estuvo en muchísimos lados y trabajó también en otras empresas como en EDP, en Atikerni, etcétera, y ahora está como Global Strategy and Innovation Lead en Exolum CLH, ¿no? Y por último, aquí a mi lado tenemos a Paloma, Paloma, voy a mirar, Paloma Bernardo, que trabaja en Naturgy, es desarrollo de negocio de hidrógeno precisamente, también tiene una experiencia importante, es ingeniera también de minas, o no, de industrial de Gijón, ¿no? Industrial de la Escuela Politécnica de Gijón, trabajó también en otras compañías antes de hacer ingeniería y proyectos de diverso tipo dentro de Naturgy o la antigua Gas Natural o Gas Natural Fenosa y que ahora se dedica, como veis ya la mayoría de ellos tienen una cierta especialidad en el campo del hidrógeno. Yo les he propuesto hacer dos cosas. Primero, hacer unas preguntas un poco generales, si quieren comentar, respecto al hidrógeno y luego que os expliquen también en los proyectos que están, porque yo creo
creo que es bastante ilustrativo de qué puede hacer el hidrógeno. Unos están empezando, otros lo empezarán, otros tienen como proyectos que también van a sufrir un empuje importante con los fondos de la Unión Europea. Todos ellos habrán presentado, estoy seguro, a todas estas convocatorias y estarán en ello, y yo creo que es ilustrativo, ¿no? Y también posteriormente les he pedido que os den algunas razones de por qué estudiar ingeniero es una buena solución de futuro, ¿no? Y si os parece, empezamos, y empezamos a lo mejor por allí, por José Manuel, con José Miguel, ¿no? Vamos a ir por este orden. Bueno, yo creo que podrías comentar el hidrógeno en sí mismo, los colores, para que la gente lo sepa, por qué esto que he comentado yo es una solución de futuro, no sé, algo más de estos 4 generalidades que he dicho yo, ¿no? Y yo creo que si queréis luego contestarle o seguimos el orden dentro del mismo, ¿no? El precio, ¿no? Me vas a permitir, gracias Arcadio, que no responda a la pregunta que me has hecho. Voy a dejar el tema de los colores y todo el por qué el hidrógeno, pues a mis compañeros de mesa, que probablemente sepan bastante más que yo de los posibles usos del hidrógeno. Yo me voy a centrar, por lo menos para empezar, en lo que hacemos en Siemens Energy, que es básicamente desarrollar tecnología para que el resto de compañías presentes en la mesa puedan utilizar ese hidrógeno en todos aquellos usos que has mencionado. Y nos estamos centrando, en concreto en Siemens Energy, en desarrollar tecnología para el hidrógeno en 2 campos fundamentales. El primero es diseñar y producir equipos electrolizadores que puedan generar hidrógeno a partir de fuentes renovables de la forma más fiable y económica posible. Y esa es una de las ramas en las que estamos trabajando, y tenemos una división de negocios específica para el negocio de electrolizadores. Y el otro campo en el que nos estamos centrando es en el uso de ese hidrógeno renovable como sustitutivo del gas natural. Y en ese campo, en nuestro negocio tradicional de turbinas de gas, estamos desarrollando la tecnología necesaria para que nuestras turbinas de gas puedan quemar cada vez más hidrógeno y menos gas natural en mezcla, con el objetivo de que en el 2030 seamos capaces de que toda nuestra flota de turbina de gas pueda funcionar al 100% con hidrógeno. Esos son los 2 campos donde más estáis ahora mismo, en los que nos estamos gestionando. Andrés, vosotros en Exolum o algún comentario sobre cómo ves el desarrollo. Esto es para esta década, este es otro tema importante. ¿Hay tecnología para manejar hidrógeno en estas cantidades? A ver, yo creo que... No sé si supongo que les oirán bien, sí, ¿no? A ver, es difícil pronosticar el futuro, ¿no? Pero si miramos un poquito el pasado, yo recuerdo, pues, a principios de, no sé, el 2000 y poco, en alguna charla hablando de combustible, yo creo que la organizó el Club Español de Energía, uno de los ponentes terminaba, se le preguntó sobre el hidrógeno y decía, pues mira, yo creo que dentro de 10 años, dentro de 15, seguirá siendo la energía del futuro, ¿no? Como diciendo, esto no va a llegar nunca. Pero yo creo que desde hace unos años ahora, y podemos hablar de pues, los acuerdos que se alcanzaron en París, donde yo creo que ha habido una fuerte concienciación de que tenemos que hacer algo con las emisiones, y que ha habido muchos países que se han comprometido en reducirlos, y los países y por lo tanto pues, las empresas que operamos en ellos. Yo creo que el hidrógeno sí tiene unas cualidades químicas. Al final, pues, quemar hidrógeno, al final produces agua, no tiene emisión. Otra cosa es emisiones o cuál es el proceso que sigues para llegar a tener ese hidrógeno, ¿no? Entonces yo creo que en ese entorno cada vez hay más concienciación, alineamiento entre los países, las empresas, de que tenemos que hacer algo, y por las cualidades físicas que tiene el hidrógeno, creo que puede ser un vector importante, ¿no? Tiene sus peros, que yo creo que ahora a lo largo de la charla los iremos cubriendo, pero creo que tiene ese potencial, y desde luego sí se ha creado un cierto momentum que yo creo que antes no lo había, y un convencimiento, y que ahí se nota, hay un empuje de todas las empresas y en general los gobiernos. Yo creo que hay los gobiernos más, voy a decir avanzados, pero más proclives, casi todos tienen una ruta de un camino marcado de desarrollar el hidrógeno en sus países, ¿no? Y están empujando. O sea, yo creo que sí que tiene
tiene el potencial y creo que es un momento propicio. Bueno, yo creo que ahora me parece que hay 20 países que hayan desarrollado. España lo ha hecho, una ruta para el hidrógeno, ¿no? Con 4 gigavatios de electrolizadores para el año 30, me parece que es, y también de transporte, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo sí está siguiendo aumentando. Paloma, danos un poco la pista sobre Naturgy, que tenéis mucho negocio en gas natural y estáis en esto. ¿Por dónde vais? O sea, más al transporte, más a la industria, ¿cómo le veis al hidrógeno? ¿Por dónde empezará? Que eso también es importante. ¿Vendrá la energía renovable al precio para que esto compita? Así es, sí. Pues pónselo para acá. No sé yo si está tan lejos. Nosotros somos una empresa energética, entonces, como tal, queremos estar en toda la cadena de valor del hidrógeno. ¿Y a qué llamamos toda la cadena de valor? Pues un poco lo que ya os hemos avanzado. Para producir hidrógeno y que sea verde, que sea considerado renovable, tiene que ser alimentado con fuentes de energía renovables. Entonces, en Naturgy queremos crear esa energía renovable, esos parques eólicos, esos parques fotovoltaicos, y estamos también empezando a mirar al mar. O sea, ya lo hablaremos, pero en España tenemos una posición privilegiada, tanto de costa como de terrenos y de recurso eólico y solar. Entonces, queremos desarrollar energías renovables para poder alimentar los electrolizadores. Queremos estar también en la producción de hidrógeno verde en los electrolizadores. Y luego queremos llevarlo al consumidor. O sea, lo que queremos es ponérselo fácil al cliente. Pues habrá proyectos que se desarrollen próximos al cliente final, pero habrá proyectos que se desarrollen que el cliente está lejos. Pues hay que facilitarle ese transporte, hay que hacerle llegar el hidrógeno a un precio que le resulte competitivo. Y luego, por último, también queremos estar pues, en la fase de comercialización pues, cercano al cliente final. Bueno, yo creo que has dado un resumen, ¿no? Vamos a dar un primer resumen y luego os preguntaré, oye, ¿qué creéis que hace falta, ¿no? Para poner en marcha esto? Porque oye, hace falta demanda, hace falta nada, hace falta... vamos a pasar a Elena, ¿no? Que lo tengo aquí a mi derecha. Elena en Agas tiene varios proyectos de esto, incluso alguna startup he visto también, que apoyáis. Tenéis un proyecto Mallorca muy interesante que yo creo que recientemente lo vi en el periódico, ¿no? Porque habéis puesto en marcha, no sé si el electrolizador o algo similar. ¿Cómo veis esto? Incluido el transporte, vosotros sois los transportistas de gas, ¿no? De este país, ¿no? De Alta, Sí, ¿no? Ya sé que hay otros que tienen transporte, pero menos, ¿no? Nosotros la verdad es que desde hace ya varios años vimos que debido a la necesidad que hay en la sociedad y toda la apuesta por la transición energética, por el proceso de descarbonización, etcétera, era necesario apostar por los gases renovables. Para nosotros los gases renovables son básicamente el hidrógeno y el biometano, y en ese sentido pues incluso hemos creado una sociedad que es una gas renovable para desarrollar todo tipo de proyectos relacionados con estos gases, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando muy intensamente estos años y al final pues tenemos prácticamente pues, más de 50 proyectos de biometano y hidrógeno, y concretamente de hidrógeno tendremos cerca de 20 o 30 proyectos. En todos ellos vamos siempre con socios, porque nuestra idea desde el primer momento es encontrar esa complementariedad y saber qué tenemos que aportar cada uno para que los proyectos puedan llegar a buen éxito, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos proyectos tanto en el ámbito de desarrollo de tecnología propia. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto junto con Repsol para desarrollar una nueva tecnología que permita obtener hidrógeno verde directamente a partir de la energía solar, sin tener que pasar por un proceso de electrólisis, y es el proyecto este que hemos comentado antes, Santuhai, que está basado en una fotoelectrocatálisis. Luego tenemos proyectos que están basados en toda la descarbonización de diferentes sectores, y ahí tenemos pues, iniciativas junto con Naturgy, por ejemplo. Tenemos también iniciativas en diferentes clústeres industriales, en Tarragona, en Cartagena, en País Vasco, etcétera, siempre con otros socios. Y luego tenemos, por ejemplo, proyectos demostrativos a escala industrial, como es el de Mallorca, que yo diría que es el primero que se ha puesto en marcha, está ahora mismo en pruebas, ¿no? Estos días, y es una escala más pequeña, pero lo que intenta es demostrar a una escala de 2,5 megas cómo puede funcionar todo un ecosistema de hidrógeno, en este caso en Mallorca, pues para uso en movilidad, para uso en hoteles incluso, etcétera, ¿no? Dentro de eso tenemos, como decía, muchísimos proyectos. Bueno, vamos a acabar esta primera vuelta. Ya José Manuel
voy a pedirte un poco opinión sobre esto, dónde crees que se puede hacer, pero también aquellos proyectos que estáis haciendo, que sé yo, o que estáis empezando a poner en marcha. Luego la siguiente sería las dificultades que tiene y a dónde lo vemos, ¿no? Pónselo. Sí. A ver si... Espero que me oigáis. Sí. Bueno, pues EDP es una compañía, es también una utility como, pues como Naturgy, por ejemplo. O sea, que quiere decir que nosotros nos dedicamos a producir, tradicionalmente, a producir, a distribuir y a comercializar energía eléctrica principalmente. Y bueno, y hasta ahora pues también gas natural, ¿no? Aunque el gas natural pues está empezando pues su transición. Y como parte de ese ADN que tiene EDP, llevamos muchos años apostando muy fuertemente por las energías renovables. Desde el año 2005, en el que pues, EDP era una empresa clásica que tenía sus centrales térmicas, su participación en centrales nucleares, sus centrales hidráulicas y que tenía clientes a los que vendía esa energía. Hemos pasado de ser eso a transformarnos en el tercero, cuarto player mundial en el campo de las energías renovables, principalmente en la energía eólica, por la que hemos apostado muy fuertemente. La energía eólica, pues hasta ahora terrestre, y en el futuro pues también estamos mirando la energía eólica offshore en el mar. Y como parte de esa estrategia para desplegar las energías renovables, aparece el hidrógeno como el siguiente paso en la cadena de valor, ¿no? Hay determinados usos de la electricidad pues que no llega a todos los sitios, ¿no? Pues todos estamos viendo que es posible electrificar nuestras casas, que es posible electrificar el transporte, que es posible electrificar determinadas industrias, pero la electricidad como tal no llega a todos los sitios. La energía renovable no va a llegar fácilmente con electricidad a todos los sitios. ¿Y dónde falta? ¿Cómo podemos dar ese salto y llegar a esos sitios donde la electricidad no llega? Pues a través del hidrógeno, ¿no? Que aparece como la vía que complementaría la electricidad para hacer llegar la energía renovable a todos los sectores de la economía. Y entonces, pues lo hemos visto claro desde hace algún tiempo en EDP, que efectivamente tenemos que dar ese salto al hidrógeno y el salto en el hidrógeno pues probablemente no termine ahí, porque a partir del hidrógeno, como seguramente veremos en esta charla, se pueden ir haciendo más cosas y seguir avanzando en la cadena de valor. Como parte de esa estrategia, EDP ha decidido, ya desde hace unos cuantos meses, concentrar todos los esfuerzos que se estaban haciendo en la organización a nivel de hidrógeno en una unidad dedicada, que la llamamos la H2BU. Esta unidad dedicada de hidrógeno tiene un ámbito global. Estamos trabajando en todas las geografías en las que opera el grupo EDP, que estamos en casi 30 países ya. Aunque estamos, por falta de recursos, pues estamos enfocándonos en unas geografías concretas y entre ellas la península ibérica es nuestro core, además es donde hemos nacido y es nuestro ADN. Y esta unidad está trabajando en 4 tipos de proyectos. El primer tipo es la transformación de determinados emplazamientos donde estábamos ahora mismo presentes con centrales de carbón o con centrales de gas natural en futuros hubs de producción de hidrógeno renovable. Esos son, digamos, nuestros proyectos estrella, que luego tal vez podemos detallar un poco más. El segundo tipo de proyectos es hacer algo más de cara a un cliente concreto, ¿no? Trabajar en la casa del cliente para hacerle una solución a medida de descarbonización de su proceso industrial en la que complementemos los servicios que ahora mismo ya les estábamos dando de eficiencia energética o de autoconsumo o de pues, encontrar, digamos, mejoras en sus procesos, de movilidad. Todos esos, pues el hidrógeno sería una pieza más como una herramienta para descarbonizar los procesos de los clientes. El tercer tipo de proyectos en los que estamos es en el de intentar utilizar activos renovables o otro tipo de activos que tenemos ahora mismo ya para apalancarnos en ellos y hacer pequeños proyectos piloto que puedan servirnos para dar el salto después a etapa comercial. Pues, por ejemplo, tenemos ya algún electrolizador en construcción en algunos de nuestros ciclos combinados o también estamos viendo posibilidades del uso comercial a pequeña escala de este hidrógeno en temas de movilidad. Y por último, tenemos también proyectos de I+D. Por ejemplo, uno de ellos que ha obtenido ya también subvención a nivel europeo es un estudio de viabilidad para producir hidrógeno directamente en alta mar, acoplado a una eólica offshore. Entonces,
estamos avanzando en esos 4 tipos de proyectos intentando pues, no dejar ningún espacio sin cubrir, ¿no? Intentando que salga pues, lo mejor posible. Muy bien, como veis hay todo un conjunto, algunos han detallado un poco más los proyectos, otros menos, lo harán a lo mejor a continuación. Incluso diversas tecnologías, hablamos la dominante, parece ahora mismo, aparte del sistema normal de producción a través de gas natural, pues es la electrólisis, ¿no? Pero también ha hablado Elena de la fotosíntesis directa, desde energía solar, o sea que hay una panoplia de tecnologías que os pueden ayudar en esto. Pero también todo esto tiene sus dificultades y tiene una serie de barreras, pues no sé, que el mercado de hidrógeno, pues España es un mercado de hidrógeno de 500.000 toneladas ahora mismo, donde el 90% está en las refinerías y en los fertilizantes, como hemos visto, igual que en el mundo. El mercado, ¿cómo se desarrolla ese mercado? Luego, bueno, pues también dentro de esto la parte que Andrés decía de cómo se maneja el hidrógeno y qué cosas hay para manejar y qué dificultades le da. Bueno, la regulación, cómo se regula. Ahora hay un gran paquete en Europa que, como sabéis, y aunque nos metemos un poco en eso, es la que nos define un poco los paquetes, la regulación básica de por dónde van las cosas, o otras dificultades, ¿no? ¿Quién quiere opinar de las dificultades que tenemos para llegar al año 2030 con esos 4.000? Luego la financiación, luego el precio frente al normal. Digamos, os he hecho una lista un poco de todo, así que el que quiera, ahora no voy a ser tan formal. Mira, José Miguel es el primero que me ha dicho que quiere. Y comprensivo para los chavales que queremos animarles a que estudien esto, por ejemplo, de hidrógeno en esta mesa, ¿no? Yo lo primero que quiero antes de responder es animar a todos los estudiantes que nos están escuchando a que desarrolléis vuestro espíritu crítico y penséis más allá de todos los mensajes que podéis recibir en este ámbito o en cualquiera. Insisto, que os informéis, que desarrolléis vuestro espíritu crítico y que os forméis vuestra propia opinión. En relación con el hidrógeno, y esto engancha con los inconvenientes, los problemas que podemos ver, yo creo que está pendiente todavía responder a 3 preguntas fundamentales que no tengo claro que como sociedad nos estemos haciendo. La primera, hoy en día el hidrógeno como sustitutivo de otra serie de combustibles es muchísimo más caro que otras fuentes de energía, que si es cierto, emiten CO2. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir un sobrecoste para incorporar el hidrógeno y sustituir otras energías más contaminantes? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que está ahí. Sí es cierto que la tecnología está incipiente, ahora mismo los costes efectivamente son mucho más caros y la cantidad de dinero que se está inyectando en forma de subvenciones, el objetivo es que de aquí a 10, 15 años se generen unas economías de escala de forma que se pueda producir hidrógeno a gran escala a un precio muy competitivo. Tenemos el ejemplo de la energía fotovoltaica. Este es un ejemplo en claro. el 2006 creo que la pagaban a 400 y pico euros el kilovatio hora, el megavatio hora, a 20 y ahora tantos está en las subastas, ¿no? Ha bajado pues al menos del 10% en 15 años con la cantidad de subvención. ¿Pasará eso con el hidrógeno? Puede ser. ¿Estamos dispuestos a invertir dinero en eso en lugar de invertirlo en otras cosas? Es una decisión que hay que tomar. Primera pregunta. Segunda, para producir hidrógeno renovable necesitamos energía renovable y agua. La segunda y la tercera pregunta. La energía renovable eólica fotovoltaica que podemos producir a buen precio, ¿la queremos utilizar para producir hidrógeno o la inyectamos en la red para bajar el precio de los consumidores? Esa es otra respuesta que hay que dar. Si esa energía barata la utilizamos exclusivamente para producir hidrógeno, el precio de la electricidad que pagaremos en los hogares, en las industrias, será más alto. Salvo que haya para todos. Salvo que haya para todos. Pero para eso falta todavía. Entonces, esa es otra pregunta que está encima de la mesa. Ahora estas son preguntas interesantes, ¿no? Que marcarán el futuro. Y la tercera, y la tercera que nadie se está haciendo, yo creo, por lo menos yo no le he visto ningún debate, sí, también hace falta agua. Eso en algunos sale. También hace falta agua. Y tienen datos, porque yo he visto. Claro, o sea, 1 kilo de hidrógeno, vosotros si los estudiantes os acordáis de la química básica de secundaria, en 1 kilo de agua, en 9 kilos de agua hay 1 kilo de hidrógeno. Los otros 8 son de oxígeno.
O sea, para producir 1 kilo de hidrógeno necesitamos 9 kilos de agua. Pues Pero 1 para kilo de producir- hidrógeno es mucho. Claro, pero para producir 1 kilo de hidrógeno tiene la misma energía que 2 kilos de gas natural, más o menos. Si queremos, 2,80 por ahí. si queremos producir a muy gran escala hidrógeno, vamos a necesitar muchísima agua. Bueno, opiniones de esto. A ver, Sí que me gustaría, a ver, Paloma. disculpa, a mí me gustaría dar un mensaje. Yo tengo una visión positiva en cuanto a las energías renovables, ¿vale? Ponte hacia acá. ¿La oís, Paloma? Sí, Sí. en España tenemos que presumir mucho más de lo que presumimos. Nos pusieron unos objetivos de energía renovable en el 2020 y los cumplimos. Y no Hemos todos quedado los, mejor. mejor, 21%. pero no todos los países europeos No, los cumplieron. Francia, por ejemplo, no los cumplió. Claro. Entonces, nos han puesto otro objetivo para el 2030, duplicar la potencia instalada que teníamos en energía renovable en el 2020, la tenemos que duplicar en el 2030. Yo creo que lo vamos a lograr. Estamos en una posición muy ventajosa frente a otros países en cuanto a sol y en cuanto a viento. Y yo creo que ese objetivo es cumplible y además estamos todas las empresas trabajando en ello. Pues las proyecciones, que son proyecciones, se pueden equivocar, pero esas proyecciones a 2030 sí que están diciendo que puede haber momentos donde la producción eléctrica renovable exceda la demanda. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía eléctrica que no es gestionable? Pues es una ocasión estupenda para producir hidrógeno y poder almacenarlo para cuando realmente lo necesitemos. Entonces, ahí sí vemos una oportunidad. ¿Tú lo ves así? No, vamos a darle la palabra, que hay más aquí. Elena, si no... Perdona. Sí, yo quería Nada, nada. responder a la primera pregunta de Algo hacia aquí, con responder esto. a la primera pregunta de si se quiere asumir el coste de producir el hidrógeno. Es decir, yo creo que a día de hoy no hay una pregunta abierta sobre si necesitamos como sociedad ir hacia un desarrollo más sostenible y hacia un proceso de descarbonización. Entonces, la pregunta no es tal como si queremos, sino que tenemos que ser conscientes que eso implica un coste. Y no es tanto si lo queremos asumir, sino que tenemos que ser conscientes de ello, independientemente de la solución a la que se opte, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que comentabas un poco bueno, hay que decidir si va a la red eléctrica o no. No todo es electrificable, entonces hay ciertos procesos, como pueden ser los procesos termointensivos y determinados sectores, que no son susceptibles de electrificarse y que se tienen que descarbonizar. Y de hecho, son los sectores que en la carta básicamente son los que emiten más gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido hay que buscar ciertas soluciones que permitan que aquellos sectores que no se pueden electrificar se descarbonicen. Y el hidrógeno no tiene por qué ser la única solución, pero sí que es verdad que es uno de los que puede dar solución a ese tipo de problemas, porque permite precisamente llegar a ese tipo de sectores. Y de hecho, comentábamos antes, pues refinerías, sector del acero, están empezando ya a apostar por el hidrógeno y hay proyectos concretos en este tipo de procesos industriales porque ven que es una necesidad, sobre todo en grandes compañías en las que se están imponiendo una serie de objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, ven que o intentan adaptar sus procesos e incorporar, como por ejemplo puede ser el hidrógeno, o no van a ser capaces de cumplir esos objetivos de descarbonización que yo creo que a día de hoy no son cuestionables, es decir, esos compromisos existen a nivel mundial. O sea que, Elena, tú ves que la única solución que tenemos para hacer ese salto cualitativo de descarbonización es el hidrógeno. No es la única, pero es una de las soluciones. O las distintas opciones de Eso combustibles es. sintéticos. O sea, lo que sí que veo es que la única solución no es la electrificación vía renovable eléctrica, porque Directo. no es posible. No es posible electrificar todo. Andrés, tú querías decir algo, haz esto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Elena. Creo que el hidrógeno es otro vector más, ¿vale? Y yo creo que hay que también aplicar un poco de neutralidad tecnológica. O sea, no decir, oye, esto todo es eléctrico, todo es hidrógeno. No. Creo que va a haber un abanico, va a haber mucha más diversidad de opciones. Y en el caso concreto del hidrógeno, nosotros tenemos una... ¿Qué creemos que está pasando? Está pasando es el dilema este de la pescadilla que se muerde la cola o que es primero el huevo o la gallina. Al final eso produce una parálisis. Y lo que está sucediendo ahora mismo es que, digamos, la producción
y la distribución, los que pueden vender hidrógeno, necesitan una demanda y tienen una dificultad que los costes son muy altos de producción. La demanda tiene esa necesidad, o el hidrógeno puede ser uno de los vectores que pueden utilizar, pero cuando ven los costes, pues no dan pasos. Los que pueden apostar a lo mejor en temas de movilidad ven los costes de vehículos, camiones, autobuses, son 2-3 veces lo que cuesta un vehículo diésel o de gasolina. Y dice, pues no lo puedo hacer. Entonces, hay ahora mismo un equilibrio que, digamos, que está impidiendo que la rueda gire. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Creemos que esto hay que hacerlo de poquito a poquito. No creemos que vaya a ser un Big Bang y una cosa totalmente disruptiva. Creo que hay poco a poco. Entonces, nosotros estamos enfocándonos en tres tipos de proyectos o de iniciativas. Uno es, ya se ha dicho antes, hay clientes o hay empresas que ya son consumidores de hidrógeno o son consumidores de gas natural que puede ser susceptible de ser cambiado por hidrógeno renovable, ¿no? Entonces, ahí creemos que hay un nicho que hay que empezar a trabajar y nosotros estamos desarrollando proyectos para trabajar en esa línea, ¿no? Tenemos otro vector que es, y también se ha comentado antes, que es la electrificación no es la solución para todo. Y me voy al caso de la movilidad. Pues un coche eléctrico o alguien que se quiera mover, pues no sé, de 50, 20, 30 kilómetros al día, va a su casa a trabajar y demás, pues es algo factible, ¿no? Pero cuando entramos, por ejemplo, en la movilidad ya más pesada, por ejemplo, pues, transporte de mercancías o transporte de pasajeros, pues a día de hoy no hay una solución eléctrica que te desarrolle, que te permita esa capacidad de propulsión y además una autonomía suficiente para recorrer grandes distancias, ¿no? O sea, un autobús de línea está continuamente moviéndose y hace, no sé cuándo, vamos, cientos de kilómetros al día y no puede estar recargando cada poco tiempo la batería eléctrica, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una serie de proyectos y lo estamos empujando. Alguno en concreto, pues con dos empresas que están aquí también representadas, ¿no? Con Naturgy y con Scaleas, que es el grupo Enagas, justamente para la movilidad. Pues estamos empujando unas rutas de hidrógeno para que los vehículos transportistas o empresas de transporte de pasajeros que quieran optar por el hidrógeno lo puedan tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos una ambición de montar al menos 50 puntos en España, pero eso hoy es una cosa que yo creo que es, bueno, como aspiración está bien. Entonces, lo vamos a partir en trocitos y vamos a ir dando algún pasito, construyendo una hidrogenera aquí, otra un poquito más para allá e intentando agregar demanda para que esa rueda que decía antes que para mí está ahora mismo bloqueada empiece a girar, aunque sea poquito, pero que empiece a girar y que poco a poco vaya cogiendo inercia, ¿no? Y luego otro proyecto que nosotros también tenemos, que también es un proyecto modesto, pues a final de este año, porque si todo va bien, pues tendremos la primera instalación integral de producción, almacenamiento y expedición de hidrógeno renovable para movilidad en la Comunidad de Madrid. Una instalación pequeña, pero que va a ofrecer la posibilidad a empresas que quieran utilizarla para repostar vehículos, sobre todo de transporte pesado, que es donde vemos que tiene a día de hoy mayor utilización, pues lo puedan utilizar, ¿no? Bueno, hemos visto la industria, Elena por un lado, una parte importante de estos sectores, el transporte. Yo creo que os habéis olvidado el transporte de los aviones y el marítimo, ¿no? Dos grandes consumidores en ambos casos, ¿no? Con características un poco diferentes, pero déjame, José Miguel, antes, a ver, a alguien que le demos más a José Manuel, que le tenemos ahí. ¿Por dónde creéis que va a empezar esto, José Manuel? Has explicado ahí proyectos diversos que tenéis, entre otros el offshore, producir offshore y tal. ¿Por dónde creéis que va a empezar el hidrógeno? ¿Dónde se va a crear más demanda de la que hay ahora? ¿Cómo el huevo o la gallina lo rompemos, ¿no? Aparte de con inversión, con innovación. ¿Por dónde? Hombre, yo creo que hay muchos puntos en los que es un poco en la línea de lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que hay varios tipos de proyectos en los que estamos trabajando todas las compañías aquí al mismo tiempo y pues en estos momentos no sabemos exactamente por dónde al final habrá el éxito, ¿no? Por eso estamos trabajando en varias líneas al mismo tiempo. Nosotros desde el grupo DP sí que estamos intentando posicionarnos muy fuertemente en lo que es la transición energética y la transición justa de territorios en los que ahora mismo había mucha dependencia de otras fuentes de energía como el carbón
y queremos que acciones tempranas de desarrollo de tecnología de hidrógeno en estas zonas puede contribuir a paliar los efectos de la transición energética en cuanto a empleo, en cuanto a industrialización y en cuanto a, pues digamos, digamos que sea una transición justa, ¿no? Sí que es verdad, lo se ha comentado aquí, que el hidrógeno renovable hoy por hoy, bueno, hoy por hoy depende, porque si estamos mirando los precios del gas natural hoy, y si estos precios de gas natural que tenemos hoy se fueran a quedar para siempre, el hidrógeno verde sí que sería rentable. Lo que pasa es que, claro, las inversiones hay que mirarlas a muchos años vistas, ¿no? Y no se cree que estos precios de gas que hay ahora vayan a ser sostenibles muchos años. Pero, suponiendo que todavía no sea rentable y suponiendo que tenemos que hacer alguna inversión y poner cosas en marcha ya para precisamente ganar esa curva de aprendizaje, ¿no? Que se comentaba antes, ¿no? Que hoy por hoy hay mucho margen todavía para bajar costes en la tecnología del hidrógeno y para eso el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y hay que empezar a hacer cosas. Y nosotros desde EDP la gran propuesta que tenemos es precisamente en esos sitios donde están cerrando centrales de carbón, pues son sitios ideales en los que empezar a hacer algo allí, de empezar a aprovechar esas infraestructuras que ahora mismo se tienen, aprovechar el personal que ahora mismo está allí y que tiene conocimiento técnico muy profundo, aprovechar que muchas de estas centrales están situadas al lado de consumidores industriales que pueden ser potenciales demandantes de este hidrógeno y empezar a hacer cosas pues a escala de 10 megavatios, de 50 megavatios, de 100 megavatios incluso, porque os hagáis una idea, pues 100 megavatios de electrólisis, que ese es el tamaño que algunos de los proyectos que desde EDP estamos proponiendo, pues es como medio barco de gas natural, ¿no? El gas natural hoy por hoy a España viene o por tubo o por barco. Y cada vez que viene un barco, pues la cantidad, el contenido energético de ese barco de una sola vez da o es equivalente a 200 megavatios de electrólisis funcionando durante un año. O sea, todavía estamos, parece que son muchos megavatios de electrólisis, pero realmente tendríamos que alcanzar escalas muy grandes de megavatios para poder sustituir completamente al gas natural, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de eso. Pero sí que creemos que pues, tamaños de 50, de 100 megavatios, aprovechando el tirón de los fondos europeos, que tanto se habla de ellos, sí que puede ser una buena oportunidad para matar muchos pájaros de un tiro, ¿no? Matar el hacer transición justa de una región, aprovechar infraestructuras, crear empleo, y descarbonizar, avanzar en la independencia energética de los países. Entonces es un poco como lo vemos ahora mismo. Bueno, has hablado esto. ¿Creéis que va a seguir la línea de las renovables? Las renovables han creado mucho empleo. Llevamos 10 años, no, algo más ya, ¿no? Desde los primeros que dio principio, digamos 20 años de esto, y es una expectativa para todos los que estudien o vayan a estudiar esto. ¿Vosotros creéis que el hidrógeno puede ser una expectativa como esto y por tanto animamos a los posibles estudiantes que este es un buen camino para seguir? O uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. A ver, ¿quién empieza a decir alguna? Tú, Paloma. Vamos, venga. Porque yo creo que José Miguel quería hablar sobre lo anterior. Vamos a cambiar un poco a decirles por qué esto tiene buen futuro. O creemos los que estamos aquí, por lo menos, ¿no? Sí, yo os animaría absolutamente un poco acá, recopilando todo lo que hemos dicho en la mesa. O sea, en España tenemos una necesidad muy grande de descarbonizarnos. En el 2050 tenemos que ser neutros climáticamente y eso significa que toda la energía que consumamos, toda, o sea, la de electricidad, la caldera de casa, la del transporte, la industria, la agricultura, toda la energía tiene que venir de fuentes de energía que no emitan CO2. Y a día de hoy, pues el 40% de esas emisiones que estamos emitiendo ahora a la atmósfera vienen de estos dos sectores que hemos comentado, el transporte pesado y la industria, la que llamamos calor intensiva, la que decíamos que no es tan fácil electrificable porque necesitan temperaturas muy altas. Pues ahí, a día de hoy, la única alternativa que vemos es el hidrógeno. Entonces, vemos muchísimo campo de desarrollo. Además, es que os va a pillar, pues, os va a pillar en plena cresta de la ola vuestra profesional. O sea, vemos el 2050 muy lejos, pero a vosotros os va a pillar en pleno desarrollo profesional. Y antes tenemos otros hitos, que es el 2030 y el 2040. Y yo creo que todo esto va a requerir pues, soluciones innovadoras,
Son proyectos nuevos, son proyectos, aunque tenemos experiencia tecnológica, está todavía todo por hacer, por pensar y por evolucionar. Y yo os animo porque vais a tener muchísimo trabajo, pero desde luego también os tiene que gustar, os tiene que picar un poquito la curiosidad. Bueno, ya hemos empezado con el alegato. Yo creo que esta es la línea que podemos seguir, ¿no? José Miguel, venga. Digamos, ligando estas dificultades, a lo mejor luego, Andrés, las dificultades técnicas que tiene el propio hidrógeno de manejo, de este tipo de cosas, ligándolos con despertarles un poco de interés a los estudiantes o que nos estén escuchando por este mundo de la energía, que, oye, yo creo que lo tiene y que lo va a tener, ¿no? Tener en cuenta que de los fondos estos que hablan de Next Generation, yo creo que están diciendo que una parte, como el 40%, puede ir a energía. Ya están definiendo y este es un periodo que llegará, aunque sean 23, llegará hasta el 27, me parece que llega, que os pillará mucho por ahí, como bien ha dicho Paloma, ¿no? Y cuando se pongan a funcionar, ¿no? José Miguel. Yo creo que todos los estudiantes que nos están escuchando, algunos están aquí en la sala, yo creo que son tremendamente afortunados. Primero porque son jóvenes, cosa que aquí pues no muchos podemos decir. Segundo, porque tiene a su disposición una serie de escuelas universitarias, politécnicas, de ingeniería, de ciencias, que creo que son muy buenas, comparándonos con el entorno europeo internacional en el que nos movemos. En fin, yo trabajo en una multinacional, he conocido a compañeros míos que han estudiado en otros países. Yo creo que no tenemos nada que envidiar los ingenieros y los licenciados que salimos a España frente a otros países. No obstante, tengo una hija universitaria que está en una carrera de ciencias hecha pestes de la universidad y está bastante quemada. No se da cuenta que la están forjando pues a base de quemarla y darla martillazos. Eso es lo que les decía yo al principio, que oye, mejor entrenarse desde el principio, ¿no? Y está ahora en esa fase de que la quema, la dan martillazos y cuando tenga unos cuantos años más se dará cuenta que lo que han forjado es un profesional muy bueno. Son afortunados entonces porque tienen todas esas instalaciones universitarias a su disposición, pero son también afortunados porque cuando salgan al mercado laboral van a estar en una etapa muy interesante. O sea, ahora mismo estamos primero, que no lo hemos mencionado, pero en una revolución industrial muy importante. Hago un poco de historia. Primera revolución industrial, pues la máquina a vapor. Segunda, la electrificación de toda la industria. Tercera, la automatización. Ahora estamos en plena cuarta revolución industrial con la digitalización y eso está cambiando el mundo industrial. Pero estamos también en plena revolución energética. Se habla menos, pero estamos en una revolución energética que está afectando al sector energético y a todos los sectores asociados, movilidad, industria, etcétera, etcétera. Entonces son unos tiempos, yo creo que tremendamente apasionantes. Los 10, 15, 20 años que vamos a tener por delante son una época que va a ser apasionante. El mundo va a cambiar en los próximos energéticos, el mundo va a cambiar en los próximos 20, 30 años, va a ser completamente distinto. Y yo creo que eso es un reto para todos los que trabajamos en esto y todos los que podéis trabajar en esto a futuro, que me parece completamente apasionante. Bueno, vamos a darle a Andrés, pero yo creo que aquí no hace falta preguntarnos. Todos nosotros pensamos que la transición energética que nos dedicamos nosotros a ella, pues ya habéis visto, ¿no? Los impactos de ahora el autoconsumo que se está instalando, ya estáis viendo los cambios, los coches eléctricos. Allá al lado tenemos, yo creo, otra mesa redonda, nos me dijo Arturo Pérez Lucía sobre el coche eléctrico. Quiere decir que está en un proceso que yo estoy de acuerdo con José Miguel, que os va a pillar, y con lo que ha dicho Paloma antes, yo creo que justo cuando acabéis de estudiar esto. Así que vamos a decirle a Andrés, porque la dificultad que es, que la mayoría, yo creo que la mayoría en este mundo de las ingenierías pone, oye, es que esto es difícil y tal, pero vale más entrenarse al principio. Yo soy un convencido de esto, ¿no? Porque luego ya todo irá mejor. Andrés. Sí, no sé si están convencidos. Oye, lo decimos porque lo hemos vivido. O sea, sí. Yo creo que hay un... A ver, en todos estos hemos comentado proyectos de diferente naturaleza y demás. Entonces, ¿cómo se hacen estos proyectos? ¿No? Pues esto al final son personas que nos juntamos. Sí, ¿no? ¿Qué gente necesitamos? Entonces, claro, para deciros, ¿no?
en estos proyectos hay gente pues, de diferente formación. Pues tienes gente con perfil más comercial, tienes gente con pues, no sé, un perfil más económico, que hacen los modelos financieros para que los números cuadren, etcétera, etcétera. Tienes abogados para que pues, los contratos entre compañías, los riesgos nos ayuden a cubrirlos y demás. Pero luego hay un núcleo que yo no lo llamaría solo los ingenieros, porque pueden ser ingenieros, químicos, físicos, o sea, digamos un perfil técnico que en estos temas que estamos hablando de hidrógeno, pero a lo mejor lo abriría un poco más. Al final el hidrógeno es simplemente un vector energético y lo que estamos hablando en general aquí es de energía. Y se entremezcla, no se puede hacer una separación, oye, esto es el hidrógeno y esto es aquí y tal. Se mezclan unas cosas con otras, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de energía. Pero esos perfiles técnicos son los que yo creo que llevan un poco, son el estandarte y la punta de lanza que abren eso. O sea, en los últimos tiempos el mundo viene avanzando mucho y creo que en buena parte los perfiles técnicos son los que están empujando esa innovación, esa inquietud. Y los que se arriesgan, los que nos... Estamos aquí, estamos hablando del hidrógeno, pero nos estamos moviendo en un entorno que es absolutamente de incertidumbre. Y tenemos que estar cómodos con ello, ¿no? O sea, no hay nada seguro. Entonces, esa inquietud. Yo estudio ingeniería, ¿no? Que en algunos sitios piensan, no, esto la ingeniería, las máquinas y tal. La ingeniería viene de ingenio, de buscar soluciones. Y cuando, a lo mejor ha cambiado ahora mucho la universidad, pero cuando estudiaba eran los problemas de matemáticas, los problemas de física. Entonces, independientemente de si es física, química o termodinámica, lo que queráis, tiene una cosa que es el problema. Y yo creo que en estas carreras técnicas a lo que nos enseñan o nos forjan es a resolver problemas. Una situación que hay que resolver, hay que poner ideas encima de la mesa, hay que equivocarse, hay que volver a probar, no hay que rendirse, suspendemos un examen, nos levantamos y vamos al siguiente, recuperamos y demás. Y yo creo que eso en las carreras técnicas es un denominador común. Creo que eso va a servir, sea para hidrógeno o para cualquier otra cosa, creo que sirve, va a ser una lección de vida y yo personalmente creo que no os equivocaríais si optáis por una carrera de índole técnica. Y con esto no menosprecio otro tipo de formaciones que, como he dicho antes, estos proyectos, estas iniciativas, es gracias al esfuerzo de mucha gente con diferentes perfiles. Sí, yo creo que agrupan a todos, pero nosotros, no sé, Elena, tú que te veo, sí, sí. ¿qué les dirías? ¿No? Totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando antes. De hecho, era un poco lo que iba a decir. Es decir, yo creo que el hecho de estudiar una carrera técnica no es tanto el conocimiento específico, sino la mentalidad. O sea, te obliga a tener una mentalidad por el mero hecho de tenerte que enfrentar a las cosas, de tener que sacar las cosas, que llega un determinado momento en el que te pongan lo que te pongan delante, sabes que eres capaz de hacerlo y que vas a aportar ese ingenio, esa capacidad para poder resolver los problemas y para poder buscar soluciones para poderlo afrontar, ¿no? Entonces, yo animo desde ese punto de vista. De hecho, incluso yo personalmente lo comentaba antes, yo soy una persona que he estado muy igualada entre ciencias y letras. Me gustan las dos cosas y no sabía realmente cuando tenía que decidir. Opté por ciencias, por una carrera más técnica, precisamente por intentar buscar esa mentalidad. Yo creo que comentabas antes, también es el momento de hacerlo difícil al principio y después ya tendrás muchos años para dedicarte profesionalmente a lo que más te guste y ir orientando la carrera, siempre teniendo esa base que te ha permitido tener esa carrera técnica, que yo creo que no la puedes encontrar en otras carreras, que no es menospreciarlo, sino simplemente, oye, si tienes esa capacidad de poder dar solución y de afrontar retos, de intentar sacar cosas nuevas, etcétera, pues ya lo pondrás luego a disposición en tu larga carrera de lo que caiga, que puede ser hidrógeno, puede ser cualquier otra cosa, pero es esa mentalidad. Bueno, yo creo que es un poco la base de las carreras técnicas, que como bien decía antes Andrés, incluyen también carreras de ciencias de otro tipo, por ejemplo, de químicos, o hay no solo las ingenierías, ¿no? Nosotros aquí estamos un poco desviados porque somos todos de carreras de ingeniería, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero esto quiere decir que las carreras
técnicas de licenciatura, pues también tienen su aplicación clarísimamente. Y la segunda, esto que ha dicho importante, que yo os lo dije al principio, yo creo que este es un momento disruptivo en las tecnologías, o sea que igual que veis al señor Musk, por ahí, veis de nuevo hablando del espacio, de nuevo hablando que todo se junta, ¿no? Porque en el fondo lo que las enseñanzas técnicas yo veo es que te preparan, ¿no? Yo creo que los dos lo han dicho, ¿no? Tanto Elena como Andrés y Paloma te preparan para que luego puedas dedicarte, ¿por qué no?, a la parte espacial o puedas dedicarte a cualquier otro lado. En el fondo, bueno, cada uno empezamos a lo mejor con una especialidad allí entonces en la carrera y hemos acabado en otra diferente, ¿no? No sé, esto, así ahora os dicen cada uno, que ahora se lo preguntaremos cómo ha sido su vida profesional y qué os recomendarían, pues seguro que dicen, oye, pues yo empecé en tal sitio y ahora estoy en esto y he evolucionado, ¿no? Así que no sé quién quiere aportar algo más, porque yo creo que entramos del hidrógeno, ya habéis visto que la transición energética tiene unas características que en los próximos años, sin ninguna duda, va a tener una presencia y vais a verlo dentro del consumidor y vais a verlo en todos los sitios, ya por una razón, digamos, un poco puntual y no agradable, están los telediarios, ¿no? Yo creo que eso, pero veréis que estos cambios son sistemáticos se producirán mucho más porque las cosas cuando se aceleran mucho más rápido, ¿eh? Y el tema va mucho más exponencial. Así que, ¿qué razones les darías, José Manuel? ¿Tú qué razones les darías? Puedes decirlo explicando un poco tu carrera profesional, si quieres. Sí. No, yo, a ver, Ponte para allá, no sé si le oís. a ver, espero que me digáis. Es que esto está un poco... lo No, es que no da para más, ¿no? Eso no No da pa' grito más un esto. poco más. A ver, yo lo primero que creo es que los que estéis escuchando esta charla ya tenéis una gran suerte de poder escuchar de primera mano la experiencia de lo que han vivido otros que han ido antes que vosotros, porque yo en su día pues no tuve esa suerte y escogí mi carrera un poco desinformado, un poco al tuntún, cosa de la que no me arrepiento en absoluto, porque al final pues, resulta que acerté, o por lo menos yo creo que acerté, pero digamos que lo jugué un poco a la suerte y al azar, y yo creo que sí que es conveniente que os informéis todo lo que podáis y que habléis con personas que hayan ejercido la profesión que vayáis a escoger, porque bueno, de la decisión que toméis ahora, aunque nada es para siempre, ¿no? Y siempre hay oportunidad de volverse atrás, sí que bueno, pues es importante que este paso que deis ahora, cuando vayáis a escoger carrera, lo hagáis de la manera más informada posible. Yo, permitidme que barra para casa, yo soy ingeniero de minas, no de esta escuela. No de esta escuela. No de esta escuela, de la de Oviedo, pero bueno, la escuela de Oviedo y la de Madrid durante muchos años fueron las dos únicas escuelas de minas de España. De hecho, la de Oviedo pues nació de la de Madrid, con lo cual hay una 60 tradición. y algo, ¿no? Sí, 60 y algo. exactamente. Entonces, la tradición de lo que es esta escuela, pues la hemos vivido en la escuela de minas de Oviedo, en la que yo estudié. ¿Qué dices tú? Minas, pues ¿qué carrera ya, esto ya pertenece al pasado, ¿no? No tiene ningún futuro. Bueno, pues si te informas bien, pues descubres que dentro de las especialidades de la Escuela de Minas, pues hay una especialidad de energía, hay una especialidad de metalurgia, hay una especialidad de medio ambiente, en el que pues yo me especialicé en energía dentro de la Escuela de Minas. Y la verdad es que siendo una carrera, luego descubres que es una carrera de mucho prestigio, donde hay muy buenos profesionales que han estudiado esta carrera antes que tú y que luego pues, te ayudan y te apoyan en tu camino, y que dices tú, bueno, pues es que parece mentira que algo que parece que está acabado, que son las minas, resulta que pues te abre una serie de campos profesionales muy grande, porque es una carrera muy versátil, que te permite, pues yo empecé en el mundo de la electricidad y ahora he pasado al mundo del hidrógeno. Cuando yo estudié, todo giraba en torno al carbón y se pensaba que el carbón, bueno, sí, y cuando el petróleo suba de precio y se acabe, lo que vamos a hacer es licuar el carbón, ¿no? Es lo que me decían a veces mis profesores de combustibles. La tecnología no ha ido por ahí. Cosa que se hizo en los años 40. Pero Alemania, todo lo que te han enseñado ahí te sirve, aunque no sea exactamente el camino tecnológico que se haya seguido y la vida no nos haya traído por ahí,
todo lo que has estudiado ahí te sirve de alguna manera, porque te da esa visión que te permite adaptarte después a los cambios tecnológicos sin ningún problema. Entonces, yo, la verdad es que, pues, si os sirve un poco mi ejemplo, no descartéis una carrera porque suene anticuada, informaros bien. Fijaros que en esto que está diciendo José Manuel Minas, ¿no? Que parece que es una cosa... Bueno, ahora mismo, esta mañana oía yo a Teresa Rivera, la vicepresidenta de... Bueno, van a hablar en Europa de la famosa minería del siglo XXI porque las necesidades de la transición energética de materiales como litio, cobalto, todo este tipo de cosas que Europa tiene algunas que se abandonaron hace años, ¿no? O sea, cuando habla uno de Río Tinto ya los romanos estuvieron allí, pero se abandonaron del precio a los que están el cobre, etcétera. Pues en toda Europa hay ahora un movimiento de ver cómo es la minería del siglo XXI, ¿no? A lo mejor no es igual, no lo haces distinta a cielo abierto, haces otra serie de cosas, pero incluso la parte que menos parece de esta escuela de minas, que tiene Minas y Energía, se llama ahora esta escuela, ¿no? Va a tener un revival importante y lo estáis viendo en la propia... Esto, ¿no? Era un apunte que Minas que parece que está... ya se decía en mis épocas. Pero sí. Pero en Andalucía hay muchísimas peticiones para aquellas instalaciones o aquellas minas antiguas que ahora pueden tener una segunda oportunidad. Paloma, y lo de las mujeres eso te lo pregunto a ti y luego a Len. Ha bajado, o sea, tuvo una subida, nos decía el director de aquí de la escuela, ¿no? Incluso de la Politécnica, de aquí, que ha bajado, no sé si ahora es el 25%, pero llegó a estar como en el 30 y tantos. ¿Por qué creéis y qué podemos? No lo sé, porque en mi época no había, hubo una subida constante, yo creo hasta los años 2000 o 2000 algo, decía, yo no tengo exactamente los datos, pero parece que en los últimos 8, 7 o 10 años ha vuelto un poco a otro nivel, ya no es el 5%, sino que es el 25%, me parece que decía, pero ha vuelto a bajar, ¿no? ¿Qué crees y por qué? ¿Qué se podía hacer para transmitir no sé, es que es un poco el objetivo de esta feria, ¿no? O como le llamemos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo estudié en la... Ponle para acá, Andrés, a Paloma. Sí, en la escuela, pues realmente éramos pocas, seríamos un 20%. Yo sí que había oído que había subido, ¿no? Ha subido, pero ahora parece que ha vuelto a bajar otra vez, ¿no? Sí. Eso es lo que yo les oí ayer. Yo quizá no sé si quizás sea igual miedo pues, a enfrentarse a una carrera que tiene fama de dura, pero bueno, es dura, pero tampoco es tanto. O sea, yo tengo un caso de un amigo, además es amigo de verdad, no soy yo, que repitió segundo de bachiller y luego sacó la carrera de ingeniería industrial perfectamente. ¿Pero por qué? Pues porque no le gustaba la filosofía y la historia y porque sí le gustaban las matemáticas y la física. Entonces, cuando dicen que es duro, yo no creo que sea tan dura. Yo un poco la experiencia que tengo y además creo que es en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que cuando estudias una cosa y cuanto más la estudias, más la comprendes, más te gusta y ves todas las capacidades que tienes. Entonces, pues yo animaría a todas las mujeres, ¿no? Que primero que se informen y sobre todo que es que les tiene que gustar, o sea, que se metan en una carrera porque les guste y efectivamente tiene mucho futuro, pero no solo porque tenga futuro hay que entrar, o sea, te tiene que llamar la atención, ¿vale? Yo me siento un poco identificada con José Manuel porque yo cuando estudié ingeniería industrial, yo lo reconozco, pues un ingeniero de caminos como Arcadio, pues hace caminos, un ingeniero de minas, pero un ingeniero industrial, pues yo... Vale para todo, ¿no? No digo, ¿qué hace industria? ¿Qué es eso? O sea, yo no tenía muy claro qué campo de trabajo. Yo estudié ingeniería industrial porque me gustaban las mates, me gustaba la física y porque la tenía en Gijón. O sea, si yo hubiera vivido en Oviedo, probablemente hubiera estudiado con Pues sí. José Manuel Minas. Yo quería, pues es una carrera de ingeniería, ¿vale? No sé, si me permites, pues cuento un poquitín también. Sí, yo creo que es lo mejor que podéis hacer, ¿no? Comienzos profesionales. Entonces, bueno, estudié la carrera y me gustó mucho, ¿vale? Y luego, pues, tuve suerte porque cuando acabé la carrera, pues, me ofrecieron varias empresas trabajar. Y una, pues, me dijo, oye, que si te quieres venir a trabajar con nosotros, que hacemos juntas homocinéticas, ¿vale? Y me salió otra oferta
que era pues, Duro Felguera, que creaba una división de energía y que construía los primeros ciclos combinados de gas natural en España, y en concreto me querían para un proyecto en Mallorca. Entonces, claro, yo pongo en la balanza pues, juntas homocinéticas, que no sabía lo que es, ni lo sé, 20 años después, con un proyecto de energía en Mallorca. Entonces, ese proyecto, en su momento, era pues un proyectón en el sentido que en Mallorca en el año 2000 se producía la energía eléctrica quemando fuel oil en turbinas. Entonces eso era muy contaminante. Y además en Mallorca pues estaba dimensionado para la población de Mallorca. Empezó a venir el turismo y había muchos apagones en el verano cuando se llenaba la isla de personas y tenía muchas necesidades energéticas de aire acondicionado. Entonces era como una necesidad social, o sea, había que evitar esas interrupciones de energía eléctrica. Y luego traíamos un proyecto que desplazaba el fuel oil y en su momento los ciclos combinados se consideraban muy sostenibles. Entonces era un proyecto pues, muy interesante. Yo eso lo extrapolo ahora y es que vosotros os vais a enfrentar a proyectos realmente verdes, realmente sostenibles y con más ámbito de actuación. Entonces, bueno, pues ojalá tengáis experiencias profesionales tan gratificantes como las he tenido yo. Hombre, yo creo, Paloma, has explicado bien, pero la ingeniería y la técnica tiene una influencia social importantísima, ¿no? Es un poco que no habíamos dado aquí esa visión, ¿no? Cuando dice, bueno, es más la función social de otras, pues, bueno, el vivir la transformación de esto que es la ciencia en algo que a todos nos arregle y nos solucione la vida, es la ingeniería quien lo hace, la ingeniería y la técnica, ¿no? Y por tanto, aunque no tenga series o no haya ninguna series como en la televisión o no haya ninguna cosa, tenéis, y los que sigáis esto, tendréis una importancia significativa en el cambio de vida de las personas. O sea que el hacer, yo lo aplico a mi esquema, una autopista, un puente, esto cambia la vida, ¿no? Para las personas, de cómo llegan a los sitios. Lo que acaba de explicar Paloma, pues cambia la vida, ¿no? Entonces esa vertiente social de la técnica que no está muy difundida, ¿no? Porque, no sé, bueno, pues porque pues tiene mucho que ver, ¿no? El tener electricidad, pues oye, ha dado, cuando no, lo que pasa es que ya lo das por hecho, pero hay muchas personas que están ahí detrás en ello. Elena, yo no me voy a acabar antes de que tú digas por qué, qué te parece esto de lo de las STEM y facilitarlas en la femenina, porque yo creo que habría mucha gente que debía aumentar, ¿no? Deberíamos estar como en otras, en las oposiciones a la administración pública está el 50%, incluso hay más mujeres, ¿no? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? Yo de hecho estoy un poco con lo que comentabas, es decir, cuando se decide estudiar una carrera, yo creo que lo primero que tienes que preguntarte es qué es lo que me gusta, qué es lo que me motiva, qué es lo que realmente son mis valores, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta va a depender, vamos, la respuesta va a depender de cada uno, pero hay dos que yo creo que si no los tenemos todos, prácticamente todos, es por un lado que tengas una potencial futura carrera prometedora, que yo creo que lo hemos comentado aquí, pero por otra es ese aspecto social que comentabas, ¿no? El hecho de que tu trabajo pueda tener un impacto en la sociedad. Y yo creo que a lo mejor es esa parte en la que no se visualiza tanto en la parte técnica y realmente, incluso por ejemplo, hablábamos antes del hidrógeno, el impacto que tiene en conseguir que la sociedad esté descarbonizada, que podamos vivir en una sociedad mejor, yo creo que no se le da ese valor, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto el hecho de que las mujeres vean difícil la carrera, porque en el fondo es difícil para hombres o para mujeres, sino que a lo mejor las motivaciones sí que pueden llegar a ser distintas y puede que no estén viendo ese tipo de motivaciones que a lo mejor son las que realmente con las que nos sentimos más cómodas o queremos dedicarnos a eso en la vida, ¿no? Y a modo de ejemplo, yo como os decía, o sea, yo realmente no soy ingeniero vocacional, como digamos, o sea, yo tengo conocidos que sí que han estudiado ingeniería y son mentalidad más de aplicar como un ingeniero, pero yo creo que lo bueno que me ha dado a mí la carrera es, cogí industriales básicamente, porque era la que tenía más especialidades en aquella época, y yo dije, malo será que no, si no me gusta una, no me guste la otra, tenía desde organización industrial hasta química. Al final cogí química porque dije, es el momento de hacerlo ahora y no luego. Pero sí que es verdad que luego en mi carrera profesional
No he sido ingeniero en el estricto sentido, es decir, pues también en aquella época estaba muy de moda hacer un máster cuando acabas la carrera. Yo dije, pues en vez de hacer el máster, trabajo en las áreas que tiene un máster. Entonces, trabajé en logística, trabajé en la parte más financiera, trabajé en la parte de recursos humanos, que además me parecía primordial, independientemente de que seas ingeniero o hagas una carrera técnica, necesitas tener una serie de conocimientos. Y luego realmente pues me enfoqué en aquello que realmente me gusta más, que es el ámbito de la energía, porque veo que puedo contribuir más a la sociedad. Y luego pues estoy más enfocada en toda la parte de desarrollo de negocio, estrategia, incluso a veces dicen que me confunden y se creen que soy jurídica. Entonces, esa capacidad de poder adaptarte a todo, de ser capaz de, pues oye, me ponen un contrato, lo saco adelante, que me ponen un modelo financiero, lo saco. Y luego ser capaz de hablar en ese lenguaje técnico y entender desde el punto de vista técnico los proyectos, te lo da una ingeniería o una carrera técnica. Bueno, haces de traductor ahí entre uno y otro, ¿no? Bueno, yo creo, vamos a darles la palabra a estos dos señores sobre qué os dirían para esto, incluso de su experiencia profesional, ¿eh? Y luego al final cerraremos las cosas. Andrés, tú primero, luego José Miguel, y si queréis decir algo del hidrógeno también, aunque ya hemos hablado cierto punto, ¿no? Yo, a ver, cuando tuve que elegir cuando terminar el colegio, pues la verdad que lo tenía claro, que quería hacer una ingeniería, porque las materias que me gustaban pues eran las matemáticas, la física, la química, el dibujo técnico y demás, ¿no? Entonces, bueno, elegí ingeniería industrial también un poco creía que era la más abierta y bueno, me importaban más los conocimientos más que una especialización, ¿no? Luego es cierto que yo no he ejercido nunca de ingeniero. La verdad que no he trabajado. He sido consultor, he trabajado en temas de análisis económico, temas de estrategia, desarrollo de negocio, algo de comercial. Sí que es verdad que he estado 6 años en OMA, que comentabas antes, construyendo, pero yo no era ingeniero, supervisaba personas al final, ¿no? Que es un ámbito que a lo mejor no estamos mencionando mucho, que sepamos que al final, aunque tengamos carreras técnicas, terminamos trabajando con personas, ¿no? Y las personas no funcionan como un Excel o como una fórmula matemática que pues, va así y lo sabes y demás, ¿no? Con lo cual eso lo deberíamos tener en cuenta. Entonces, para mí el mayor valor que me ha dado y se ha comentado es esa capacidad de espíritu crítico, de sacrificio, de superación, de buscar soluciones, de tener la mente abierta, de ser curioso. Yo creo que eso es lo que más me ha aportado. A mí, si me preguntáis ahora, pues fórmulas de termodinámica, bueno, o de todavía tal, sí. algunas sonarán por ahí, pero Me acuerdo yo que tengo pues más años que tú. La verdad que no mucho. Y yo, Algunas pues, no se olvidan nunca. No, algunas no, pero bueno. Y yo una recomendación complementaria, se ha hecho antes, oye, informaros todo lo que podáis, ¿no? Foros como este o como otros que hay, que son muchísimos, creo que es importantísimo. Es una decisión, no voy a decir que te marca la vida, pero bueno, probablemente sí, lo que elijáis ahora hacia donde tiréis. Es verdad que estando en este foro, pues yo intuyo que ya hay un cierto sesgo hacia carreras técnicas, ¿vale? Por lo cual, pues yo creo que está muy bien. Bueno, pero los que nos escuchan hay de todo, puede yo ser, creo. por eso, no, puede ser, no sé exactamente, si... pero bueno, yo creo que os informéis y que penséis qué es lo que os gusta. A veces es difícil, pero yo creo que cuanta más información tengáis, creo que más sencillo será el que toméis la decisión, ¿no? Y al final, yo sigo una recomendación que sonará un poco utópico, pero es elegir algo que os guste y que os motive. No elijáis el hidrógeno porque está de moda, o elijáis, no sé, yo qué sé, meteros al minado de criptomonedas porque esté de moda, meteros en algo que os guste, porque al final el trabajo va a ocupar mucho tiempo. Pero yo creo que la energía va a estar de moda mucho tiempo. Energía, sí, yo soy bastante mayor que vosotros, ya en los años 70 estaba y sigue estando, y yo creo que en los próximos años de vuestra vida profesional va a seguir estando. En mi opinión, el hidrógeno creemos aquí, yo creo todos que formará parte de eso, pero seguirá estando con este sistema o con otro. Al final la energía mueve el mundo. Absolutamente. Y eso no va a cambiar. Y pues, todo necesita energía. Entonces, sea una cosa o sea otra, de alguna manera, sí. José Miguel.
A ver, ya has hecho alguna recomendación al principio, ahora te dejamos que digas la que Lo quieras. primero, quiero romper una lanza a favor de los fabricantes y diseñadores de juntas homocinéticas. Que se lo merecen. Que se lo merecen. Son unos mecanismos de transmisión de movimiento bastante complejos y entiendo que tienen también su interés y su... Bueno, hay gente que le gusta, seguro que hay Perdieron gente que le gusta. definitivamente una gran profesional que ganamos en el sector energético, pero quiero también hablar a favor de ellos. No, hablando en serio ya, en mi caso, pues debo ser un rara avis aquí en esta mesa. Yo desde que hice, y me acuerdo perfectamente, cuando estaba en la EGB, que para aquellos que no saben lo que es como primaria, entre primaria y secundaria, los primeros 8 años, recuerdo que hice un trabajo de tema de energía, que encima había que ir a una biblioteca, que es un sitio donde hay un montón de libros, porque no había internet y tal. Y tuve que hacer un trabajo de temas de energía y es que me acuerdo perfectamente porque por lo menos eso despertó en mí cierta inquietud por este tema. Cuando tuve que elegir carrera, me gustaban también los aviones y esas cosas, cuando tuve que elegir carrera, pues elegí ingeniería industrial y no aeronáuticos, tampoco sé muy bien por qué. Probablemente en esa época pues a lo mejor veía más salidas en la parte industrial y energía que en la parte aeronáutica. En algún momento hoy en día pues me he llegado a arrepentir porque el tema aeronáutico y sobre todo ahora con lo que dices del tema aeroespacial pues me sigue pareciendo apasionante y esto es una espinita que Yo tengo. tengo un hijo, mi hijo mayor, que es aeronáutico, estuvo ahí también cuando estaba, yo me acuerdo que estaba allí, ¿qué pido primero? Tal, no sé qué, dándole vueltas, ¿no? Entonces, no me arrepiento, insisto, hice industriales, claramente especialidad técnicas energéticas, y no me arrepiento y he trabajado, pues desde en la sesión anterior, creo que han recomendado que cuando estén los últimos años intenten incorporarse al mundo laboral. Yo estuve haciendo prácticas también. Yo creo que la mayoría, yo mismo lo hice y los que estuvieron aquí seguro que han estado de prácticas antes de acabar, porque esto no se han inventado ahora, ¿eh? Los becarios y esto llevan desde muchos años, ¿no? Por tanto... En quinto y sexto, pues estaba trabajando mientras estudiaba y tal, en empresas del sector energético y a partir de ahí la verdad es que el mundo me encantó y pues a mí lo que me ha permitido es desarrollar una carrera profesional pues en un ámbito que me parece interesante y que, insisto, es lo que mueve el mundo. En mi caso concreto, pues en una multinacional como Siemens a nivel global, pues me ha permitido viajar mucho, vivir en otros países, yo y con mi familia, con lo cual hemos tenido unas experiencias, yo profesionales y mi familia, unas experiencias de vida, pues que creo que les ha aportado mucho. Y a día de hoy, pues sigo, vamos, feliz en este sector. En ningún momento me he planteado cambiarme de sector. Yo creo que es un poco común a todos los que trabajamos en este sector. A lo mejor es una persona que trabaja en el sector de bienes de consumo porque hacen champús y tal, y luego les ves que trabajan en Google o en otras cosas. Yo creo que todos los profesionales del sector energético, en general, permanecemos en este sector porque es apasionante, bajo nuestro punto de vista. Y incidir un poco en el mensaje que has comentado antes, elegid lo que os guste y lo que os interese, y especialmente a las chicas, pues independientemente si es una carrera que se ve que es más de chicos o más de chicas o más tal, obviad todos esos prejuicios que no van a ningún sitio y elegid aquello que realmente os interesa. Y si lo hacéis así, podréis tener una vida profesional tremendamente exitosa y plena. Yo creo que, como decía José Manuel, yo elegí porque estaba aquí, yo creo que elegí lo que os guste y si no os gusta nada, pues hacer ingeniería, que eso dará resultado, ¿no? O sea, eso seguro que da resultado y si hacéis, antes cuando yo lo hice, primero era igual para todos, o sea que yo hice en Oviedo primero y luego elegías si querías estudiar en otro, o sea que para que veáis la parte básica era igual para todo el mundo, ¿no? Luego ya elegías a partir de ir a este lado. Bueno, yo creo que hemos dado, no sé si queréis hacer alguna vuelta más aquí o queréis apuntar alguna. Hemos llegado más o menos al tiempo. Yo, ¿qué resumiría? Primero, del tema del hidrógeno. Yo creo que ha habido varias olas de hidrógeno, ¿no? Como os decía, varios intentos, pero yo creo que hay bastante unanimidad de que este es el momento, ¿no? Durará 10 años. Habrá que bajarle como a las fotovoltaicas del precio de ahora al precio
digamos, en los próximos años reducir pues, a 1/10, como entonces, digamos, habrá que innovar en las tecnologías para que se pueda aplicar pues, a la reducción directa en el acero, habrá que hacer estas cosas, pero está claro que el hidrógeno parece que de esta es un vector porque, oye, ya se ha utilizado de siempre y este es un tema que tiene esa densidad energética necesaria para acometer estos procesos que han dicho de gran necesidad energética. Que el mundo energético, yo empecé en los 70 y ha estado siempre ahí, ¿no? Primero construimos las nucleares, el carbón nacional, luego hemos cambiado a otras cosas y ha estado siempre ahí. Yo creo que lo vais a ver en el mundo real, en el mundo del día a día, ya lo estáis viendo con esta energía distribuida, con la movilidad eléctrica, con los barcos GNL o barcos eléctricos, los aviones con combustible sintético, con hidrógeno, se han anunciado. Veréis en los próximos años mucho movimiento. Estamos en un momento de las técnicas de explosión, de todo tipo de técnicas. Si usas hidrógeno, metanol o no sé qué, o cualquier cosa, animaros a que lo hagáis. Yo creo que eso es la conclusión aquí, para las mujeres, para los hombres y para todo. Esto yo creo que a nosotros nos ha ido bien, los que estamos aquí, yo creo que a muchos más como nosotros. Tiene dificultades, que es la mayor, dice, pero bueno, yo creo que las dificultades se superan. Si te gusta, se superan. Y oye, las dificultades cuanto antes mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo nada más, que lo hagáis bien y animar también a nuestros amigos de AMNER que sigan haciendo este tipo de cosas y a la Escuela de Minas, ¿no?